teníamos que hablar un poquito sobre lo que es el texto, y en ese sentido nosotros queríamos mencionar para la gente del campo, si bien es cierto, esto es una discusión bien abierta, nadie tiene la verdad, pero sí podemos mencionar un par de cosas importantes. Nuestra fundación participó activamente, no solamente en este proceso, sino en el anterior, en lo que son las iniciativas populares de norma. Y en estas iniciativas populares de norma nos encontramos siempre defendiendo nuestras tradiciones, dentro de ellas lo que son los deportes criollos, específicamente el rodeo, las carreras de galgo, la caza, la pesca y todo lo que tiene que ver con relación con los animales. En lo más importante para nosotros, por supuesto, la ganadería y lo que es la agricultura. ¿Ya? Entonces, en ese entendido, nosotros propusimos en esta ocasión una IP que protegiera expresamente una de estas actividades como una señal clara de cuál era el sentido que iba a tener esta constitución. Y esa era la famosa IP de la cueca y el rodeo, ya que por supuesto fue bastante polémica en su minuto, pero que fíjense ustedes que a nosotros nos llevó al siguiente estadio, que es una cosa que esta es la interna, nadie la sabe. Resulta que, así como nosotros presentamos este IP, fue una de 1.300 propuestas que se presentaron, nosotros fuimos una de las 9 o 10 que en definitiva se aceptaron, porque junto con nosotros arrastramos varias más. Los animalistas tuvieron la más votada. Y fíjate que se produjo una conversación y un diálogo entre nuestros grupos y los grupos animalistas, que son una serie de colegas de la Universidad de Chile, gente súper razonable y muy bien intencionada, que además abandonaron toda la locura preexistente de esto del ser sintiente y de varias otras consideraciones que ellos querían plasmar, básicamente una posición que aquí en términos técnicos se llama abolicionista, y desarrollaron una tesis animalista muy cercana a lo que podría ser hoy día la ley de protección de los animales. Entonces, nosotros conversamos harto con ellos y llegamos a muchos acuerdos. Yo quería explicar que la base del acuerdo fue el siguiente. Habrá en la nueva constitución una propuesta animalista en la medida de que se proteja expresamente tanto el rodeo como la agricultura y la ganadería. Tenía que haber protección expresa, ¿ya? Y en ese sentido nosotros llegamos a ese acuerdo, lo que implicó que los animalistas rechazaran la posición dura que se estaba planteando desde la izquierda, que era por supuesto abolicionista, que proponía esto del ser sintiente y otras cosas más. Los mismos animalistas se los bajaron, les dijeron no queremos eso. Y ellos también reconocieron que nosotros, la gente de las tradiciones, nos habíamos ganado el derecho a participar activamente y a ser reconocidos en la nueva constitución. Esto fue un acuerdo, ¿ya? Fíjate que una vez que esto llega a las entes políticas, a las élites políticas, desde la UDI consideran que esta proposición era muy radical y muy extrema, y por lo tanto el partido político baja y va a bajar la propuesta del tema del rodeo de la cueca, ¿ya? Entonces, después de esto presionaron a republicanos y tres consejeros republicanos también se bajaron, pero básicamente por la presión que le hicieron desde la UDI. Fíjate que no fue la izquierda, sino que fue la derecha, la derechita light, la derechita cobarde que le llaman en la calle, la que decide bajar la IP del rodeo. Pero el problema de fondo es que también nos modifican la norma animalista, rechazan la norma que proponen los animalistas, que era de una reacción bastante inocua, y ponen una un poco más dura que se le ocurrió a ellos, no sé a dónde. Y fíjate tú que, bueno, yo participé en esa reacción para tratar de morigerarla, pero el problema es que nos dejaron descompensados, nos dejaron en una descompensación absoluta, porque evidentemente se eleva la protección de los animales a un rango constitucional, que eso, a ver, los consejeros nos dicen, oye, pero eso no importa, es una mención, pero evidentemente la sola existencia de una norma de rango constitucional significa, primero que nada, un faro en la orientación de los fallos judiciales que tienen que ver con el tema, significa también una reorganización de todas las interpretaciones respecto a nuestra legislación de protección, que por supuesto va en aumento, eso no hay ninguna duda, ¿ya? El aumento de la protección yo voy a explicar en términos concretos lo que significa, pero quisiera decir que esa es la primera cosa, o sea, genera una norma animalista de rango constitucional.
La segunda cosa es que por expresa solicitud de esta gente de la centroderecha, de la UDI específicamente, se elimina la palabra rodeo de las disposiciones y por lo tanto queda en el historial de la ley que el rodeo fue eliminado de la protección constitucional. Y lo que se establece es un respeto por creo que la reacción específica dice la identidad de ser chileno, ¿ya? En que la diferencia fundamental es que mientras la protección de los animales es un deber del Estado, el respeto a las actividades del campo es solamente un deber de los ciudadanos. O sea, se nota la asimetría, se nota la diferencia, es muy clara, es muy evidente. O sea, el respeto a los animales por acá arriba, el respeto del ciudadano es una cosa muy, muy sucedánea y muy inferior, como primera cosa a considerar. Segundo, que al eliminar la palabra rodeo, al no hacer referencia a la ganadería, al no hacer referencia a la agricultura, por supuesto que cuando se ingresen los próximos proyectos de cabeza caliente, termocéfalo, animalista, va a ocurrir que por supuesto que se van a preguntar, ¿es el rodeo un deporte criollo? Porque eso cae de cajón, porque no lo dice, simplemente la norma no lo dice. Por lo tanto, alguien va a tener que decirlo. ¿Quién va a tener que decirlo? El Congreso, punto uno, a través de una ley. Segundo lugar, puede ser el Tribunal Constitucional. En tercer lugar, los tribunales de justicia, los tribunales superiores. Todos, si es que lo llegan a decir, lo van a decir en un instrumento que tiene menor jerarquía constitucional que la norma animalista. Por lo tanto, siempre se va a interpretar en sometimiento a la norma animalista, por lo que nuestra realidad va a cambiar radicalmente. Eso es una cosa que es así, o sea, no tiene más vuelta. Todo lo que pueda proteger el rodeo, todo lo que pueda proteger la ganadería, siempre va a ser en un instrumento jurídico de menor jerarquía, de menor entidad, que lo que va a ser la norma constitucional de protección a los animales, que prácticamente es directa y que además tiene una segunda derivada que también voy a explicar. Entonces, en concreto, ¿qué significa aumentar la protección de los animales? ¿Ya? Todas las cosas locas que ustedes se puedan imaginar, yo lo voy a explicar solamente con un caso, que es el caso de los huevos. Todos saben que los huevos vienen de lo que son las gallinas ponedoras y que las gallinas ponedoras tradicionalmente en la industria alimenticia se han enjaulado. ¿Por qué? Porque si tú no las enjaulas, en jaulas grandes, se matan entre ellas. Así de simple, no tiene otra explicación. Entonces, fíjate que en Estados Unidos en California hubo una tremenda controversia que se llamó la guerra del huevo, porque obviamente se está imponiendo la tendencia de las gallinas libres, de las gallinitas libres, ¿no? Entonces, se buscó aumentar el nivel de la estabulación. La estabulación, en este caso, de la gallina, en esa época, estamos hablando de los años 2010, 2012, era de 22,5 centímetros cuadrados por gallina. Si ustedes me dicen a mí si esto es moralmente reprobable, sí, por supuesto que lo es, o sea, no hay ninguna duda, pero yo quiero llevarlo al efecto práctico, porque hay muchas cosas que a nosotros en términos humanos tal vez no nos van a gustar, pero esa estabulación permitía un rendimiento. Eso es una cosa que hay que dejarlo en el aire. Fíjate que a raíz de las discusiones que tuvieron con los animalistas, se subió el nivel de la estabulación de 22 y tantos centímetros a 50 centímetros, con todo un costo que se traspasó a los huevos, que significó que los huevos pasaron a costar un 30% más caro. Entonces salieron al mercado estos huevos un 30% más caros, felices los animalistas, felices los empresarios, pero resulta que en Estados Unidos hay competencia interestatal, los huevos de los demás estados costaban un 30% más barato. Imagínense qué fue lo que ocurrió con la industria de los huevos. Se fue a la quiebra, ¿ya? Eso no tiene vuelta. Entonces, ¿cuál fue la solución de los animalistas? Muy sencillo. Decir que no se podían consumir huevos en California que no estuvieran sometidos a la misma legislación interna y que había que tener prueba de eso. Eso llevó a un tremendo litigio constitucional en Estados Unidos que se resolvió hace poco y se resolvió en favor de los animalistas. ¡Oh, gran sorpresa! ¡Oh, gran sorpresa! No se resolvió en favor de la industria alimenticia, se resolvió en favor de los animalistas. Entonces, hoy día en California, ustedes tienen que, se impuso la tesis de las gallinas libres, producen mucho menos y por lo tanto el costo del huevo pasó
de $3, que ya era muy alto en esa época, a $9. Por lo tanto, el huevo, que era la proteína del pobre, se transforma en un elemento suntuario, en un elemento para los ricos. Así de simple, los huevos revueltos, esas cosas que nos gustaban a nosotros de chicos, se transforman en algo incomparable. Lo mismo va a ocurrir acá en Chile, y ustedes lo pueden llevar a todo tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo caballo. ¿Y qué pasa si el inspector, al burócrata de turno, no le gustan mis pesederas porque las tablas son muy feas, porque el espacio que yo tengo, por ejemplo, son 3x3, como casi todos los chilenos, pero resulta que a alguien se le ocurre que tiene que ser 4x3 y todos tenemos que rehacer todas nuestras pesederas? Vamos despidiéndonos de los animales. La norma animalista, señores, no es para que tengamos animales mejores, es para que no tengamos animales. Basta ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Unión Europea, lo que está ocurriendo en España con la recientemente aprobada ley de los animales, por las cuales usted ni siquiera puede matar un ratón en su casa. Y esto lo digo porque nosotros en el campo, bueno, en mi casa tratamos de los ratones acá, de echarlos para afuera, porque a nadie le gusta matarlos, y los gatos, la verdad, hacen lo que pueden, pero en la ciudad no es lo mismo. Usted está comiendo en un restaurante, ¿qué hacen con los ratones ahí? Aunque sea un restaurante vegano. Entonces, en eso, yo quiero decir una cosa. Aquí, evidentemente, viene la pérdida de la mirada antropocéntrica. Estamos transformándonos en esclavos y en servidores de los animales y de otra norma más de la naturaleza. Pero no solamente eso. Fíjese que una de las cosas más interesantes que se nos ha planteado por parte de lo que son los profesores de Derecho que están en el a favor, es la hermosa redacción, la gran redacción que tienen las cláusulas, perdón, las disposiciones sobre las garantías, sobre las libertades. Maravillosa redacción. Sí, quedaron súper lindas, pero lo que te dan con una mano, te lo quitan con la otra. Lo que te dieron en este artículo, te lo quitaron en uno después. Libertad de educación. Resulta que se establece una libertad de los padres de enseñarle a los hijos. Pero también la norma animalista dice que el Estado tiene que promover la educación de la protección de los animales. Y si yo tengo un hijo en el colegio y le quieren envenenar la cabeza con el animalismo, que ya sabemos cuál es la tendencia que tiene, ¿puedo decir que no? ¿Puedo aplicar un litigio por la norma esta de protección de los animales versus la norma de la libertad de enseñanza? Porque la norma de protección de los animales tiene norma expresa. Se enseñará, el Estado enseñará esto en los colegios. Y no es lo único que tiene que enseñarlo, el cambio climático, que yo creo que por el compromiso que yo adquirí, por el apoyo que tengo a esta campaña, no lo voy a exponer en esta reunión, pero yo les voy a adelantar que la norma del cambio climático es aún mucho más perniciosa para la agricultura, la ganadería, nuestra economía, y también involucra perfectamente la ideologización de los niños en materia de cambio climático, lo que es otra restricción, otra trampa más a este hermoso derecho que nos están vendiendo hoy día de libertad de educación por parte de los padres. Entonces, bueno, yo con eso quería terminar mi exposición, que la verdad, como les digo, yo creo que son normas que son absolutamente nefastas. Nosotros participamos en el proceso con toda la convicción, y esto fue una cosa que yo quiero decirla con harto pesar. Fíjate que nosotros nos comprometimos con varios políticos a participar, a validar el proceso, pero también les exigimos de vuelta que ellos defendieran nuestras convicciones. Entonces yo te digo que esto empieza a morir para muchos de nosotros en el momento en que, resultado de la votación, no se acepta que todo ser humano sea persona. En ese minuto es cuando tú ya dices, ¿sabes qué? Esto no está bien. Esto no va a funcionar, esto no resulta. En ese momento. De ahí, cuesta abajo en la rodada, como dice el tango, y fue cosa de ir constatando, uno tras otra, como lo que nos venden por un lado, nos lo quitan por el otro. Y eso, bueno, quería darle las gracias a todos, felicitarlos por esta gran iniciativa. Esta Teletón del En Contra la encuentro espectacular. No sé cuántas horas de amor van a llevar ustedes aquí transmitiendo,